Segundo examen parcial, para la sección 002 de la clase de Derecho a la Información. Mi nombre es Germán Francisco Santiago. Para este examen parcial analizaremos y exploraremos el tema crucial que es nuestra propia libertad social en cuanto a la libertad de expresión respaldada tanto por la Constitución mexicana, qué límites tiene y hasta qué punto una persona es realmente libre, no solo desde la perspectiva legal, sino también considerando la influencia de la sociedad. Esto mediante un tema que ya hemos visto en clase, que es la opinión de los demás. Además, como tema final, abordaremos un concepto clave en la lucha contra la corrupción, esto mediante un libro presentado en clase, que es la transparencia educativa, un apartado que viene en ese libro, en el cual nos enseña cómo la honestidad se enseña desde la infancia, qué tan efectiva es esta estrategia y los límites que puede llegar a tener. El tema de la libertad en la Constitución y sus límites es algo ya reiterado muchas veces en estas clases, pero es importante reconocerlo ampliamente como un derecho fundamental, una ley que nos establece que la libertad de una persona termina cuando afecta a los demás o los derechos de los terceros. Además de las leyes de la sociedad, también juegan un papel clave en definir los límites de la libertad. Las normas sociales, la cultura y la opinión pública pueden influir en cómo nos expresamos y actuamos. La libertad individual no ocurre en el vacío, siempre está en diálogo con el entorno en el que vivimos o nos desarrollamos. Esto como en ejemplos que ya hemos visto en clases, como es el caso de que un periodista tiene derecho a expresar sus opiniones, pero si difama a alguien sin pruebas puede enfrentar consecuencias legales. Esto es lo que mantiene el equilibrio fundamentalmente para que la libertad no se convierta en algo abusivo. Esto nos lleva al concepto de transparencia educativa, un modelo de formación desde la infancia. Dentro del debate sobre la libertad y la responsabilidad, surge la importancia de la transparencia educativa. Este concepto, desarrollado en estudios sobre la corrupción vista de la infancia, propone enseñar valores de honestidad y rendición de cuentas desde la infancia para prevenir la corrupción en un futuro. El estudio realizado en Puebla reveló que los niños aprenden sobre la corrupción a través de su entorno, y que su percepción de lo correcto e incorrecto se moldea desde una edad temprana. Si desde pequeños entienden la importancia de la transparencia, lo interiorizan como un principio básico de convivencia, esto con la sociedad en general. En ejemplo, en algunas escuelas los estudiantes participan en ejercicios de presupuesto escolar, donde aprenden cómo se administra el dinero y por qué es importante rendir cuentas. Este simple ejemplo nos demuestra que desde jóvenes los niños tienen la necesidad de aprender lo que es la transparencia y rendición de cuentas. Para esto es necesario conocer si es efectiva la transparencia educativa. La transparencia educativa tiene el potencial de generar ciudadanos más conscientes y responsables. Sin embargo, hay retos que limitan su efectividad. La falta de continuidad sería uno de ellos, donde muchas iniciativas son esporádicas y que no se mantienen a lo largo de los años. Para que la transparencia sea efectiva debe inculcarse en el currículum escolar como parte del aprendizaje continuo y no como una actividad aislada. Asimismo, el ejemplo de los adultos es algo importante, ya que si los niños ven que los adultos no cumplen con las reglas o son deshonestos en su vida cotidiana, será difícil que internalicen los valores de transparencia. Un claro ejemplo es cuando los padres les enseñan que deben decir la verdad, pero al mismo tiempo les piden que mientan en ciertas situaciones, como justificar una falta en la escuela o una excusa falsa. Y finalmente el contexto social, ya que en entornos donde la corrupción es la norma, la enseñanza de la transparencia puede verse como poco realista, ya que es difícil pedirle a un niño que practique la honestidad cuando en su propia comunidad observa que las normas no se respetan y que quienes transgreden la ley no siempre enfrentan consecuencias. Para mejorar este modelo es fundamental que la transparencia no solo se enseñe en la escuela, sino que sea parte de la cultura familiar y comunitaria. Es necesario que se implementen programas que vinculen a los niños con la vida pública de su comunidad, permitiéndoles conocer cómo funcionan las instituciones, cómo se manejan los recursos y cómo pueden ellos mismos exigir transparencia en su entorno. Además, la tecnología puede jugar un papel importante y clave en fortalecer la transparencia educativa. Plataformas digitales y aplicaciones pueden permitir que los estudiantes monitoreen proyectos escolares, revisar presupuestos públicos simplificados y participar en iniciativas de gobierno abierto adaptadas a su nivel de comprensión. Como ya hemos hecho hincapié, la libertad es un derecho fundamental, pero es importante conocer y entender los límites y formar una cultura de transparencia, esto de la infancia, ya que si no conocemos estos términos, no será posible construir una sociedad más justa y honesta. Esto es un reto importante que una comunidad como sociedad debe asumir para poder mejorar y desarrollarse. La libertad de expresión y la transparencia van de la mano. No basta con conocer nuestros derechos, también debemos ejercerlos con responsabilidad y fomentar sobre todo una cultura de rendición de cuentas, esto desde la infancia. Hay que reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias pueden contribuir a una sociedad más justa y beneficiar a la comunidad.